En 1968 todo cambió. En esta época existía una glorificación de la psiquiatría y de la enfermedad mental, pero de ningún modo se producía en toda la psiquiatría, sino que definía la reforma psiquiátrica que ya se había magnificado. Hoy en día el péndulo se encuentra ligeramente desviado en sentido contrario. Quizá tenga algo que ver en esto que hoy la causa de la esquizofrenia se vuelve a buscar más en el aspecto biológico. El cerebro se encuentra en el núcleo de la investigación, al mismo tiempo que se encuentra una solución a la antigua contradicción entre el origen psíquico-mental y el origen orgánico-biológico de la enfermedad. Como ya se sabe, el cerebro como órgano representa nuestra psique y con la enfermedad se altera. De eso está convencido el profesor Bogert, de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Magdeburg. Nuestra personalidad está en nuestro cerebro. La esquizofrenia es un trastorno patológico de nuestro cerebro. Podemos encontrar muchos aspectos diferentes de complicados modelos de alteraciones del cerebro. Un cerebro humano reducido por deshidratación conservado en parafina. Los cerebros que aquí se examinan proceden de pacientes esquizofrénicos fallecidos. Se han cortado en pequeñas rodajas para observarlos a través del microscopio. Aproximadamente una tercera parte del cerebro posee diferencias más o menos considerables con respecto a un cerebro no afectado por la esquizofrenia. Aquí tenemos un área muy importante en el lóbulo de la sien, que es fundamental para el control emocional, para la configuración de la memoria y para procesos mentales superiores, como la formación del hipocampo con tejidos no adyacentes. Así parece normal en cuanto al tamaño se refiere. Cuando observamos aquí a un paciente que ha sido diagnosticado con esquizofrenia, podemos apreciar marcadas diferencias. Las áreas están mínimamente trazadas, lo que, según hemos visto antes, se aprecia claramente. Esta formación del hipocampo aquí es muy pequeña, probablemente por causa de un menor desarrollo prenatal. Esta es nuestra interpretación. La corteza cerebral de este lado es considerablemente menor, como se ve aquí, que en la parte análoga opuesta. Por consiguiente, estas áreas, importantes para la interpretación, la memoria, la filtración de las emociones, se reducen de forma acentuada en la estructura y en la función que desempeñan. Con la investigación de Magdeburg, se mide al milímetro el volumen de cavidades del cerebro que se encuentran llenas de líquido. En lugar de masa cerebral aparecen sencillamente agujeros. Como se puede observar, estos agujeros que todo el mundo tiene en los cerebros esquizofrénicos son más grandes que en los cerebros sanos. Estas alteraciones del cerebro que hemos visto aquí, es decir, la dilatación de las cámaras internas del cerebro, que a menudo se apoyan y producen una reducción de sustancias de esta naturaleza en las áreas medias de los lóbulos de la sien, muestran pruebas inequívocas de que pertenecen a los cerebros con trastornos de esquizofrenia y desde hace muchos años producen una incertidumbre considerable. No obstante, en muchos pacientes estas alteraciones son mínimas. Y entonces, ¿por qué se desencadena la enfermedad en realidad? Tiene que haber algunos factores más. Por el momento se cree que lo más importante es la transmisión hereditaria, es decir, los genes. El Instituto de Genética Humana de la Universidad de Bonn. Aquí se afirma que la esquizofrenia es hereditaria. Los genes son los responsables de la enfermedad. El profesor Propping está a la caza del gen de la esquizofrenia. Está convencido de que en algún lugar de nuestro ADN se encuentra dicho gen. Hay que buscarlo. La esquizofrenia tiene componentes genéticos, por lo que los genes juegan un papel determinante en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Con los métodos genéticos nos acercamos a la causa que origina la esquizofrenia. Prácticamente a diario se hacen análisis de sangre donada por los enfermos de esquizofrenia. Las pruebas se analizan genéticamente y se comparan con la analítica de una sangre sana. La sospecha de que debe haber una diferencia entre ellas procede de un antiguo estudio realizado a los familiares de los pacientes. Se ha demostrado que los familiares directos de los pacientes, es decir, hermanos o hijos, tienen un riesgo aproximado del 10% de desarrollar la esquizofrenia en el transcurso de su vida. Este porcentaje es más considerable que la tasa de enfermedad en cuanto a la densidad de población media, que se encuentra en un 1% aproximadamente. Esta conexión estadística demuestra que con plena seguridad la genética tiene algo que ver y que la transmisión hereditaria juega un papel importante.
Tiene que haber un gen que produce la esquizofrenia. No obstante, una vez que esto se ha detectado, es posible la utilización de medicamentos acertados. El profesor Proping es optimista en cuanto a que en poco tiempo se descubrirá su ubicación exacta dentro de la cadena de ADN. La comunidad científica ha aislado diferentes regiones cromosómicas que predisponen a la esquizofrenia, en las que se puede localizar el gen con mayor probabilidad. También existen hipótesis muy concretas que se verificarán y se validarán en un momento determinado. Yo estoy completamente seguro de que estas conexiones se comprobarán en el transcurso de los próximos 3 o 4 años, como muy tarde. Por lo que se puede decir que existe un gen que predispone, o que existe un gen que predispone para la identificación de la esquizofrenia. Y entonces, si desde hace tiempo se sabe que algunas personas que no tienen este gen tienen la enfermedad, tenemos que considerar la importancia de otros influjos, factores mentales, psíquicos y sociales, nuestra experiencia estrictamente personal. Por ello deducimos que nuestro cerebro también se altera, como dice el profesor Falcay de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Saarland desde Homburg. Por el contrario, en contradicción a lo que antes se pensaba, en nuestro cerebro durante el transcurso de la vida hay posibilidad de que se produzcan alteraciones. El cerebro humano se desarrolla desde el momento de la fecundación hasta la muerte. A lo largo de este desarrollo se pueden producir lesiones constantes que con el tiempo derivan en la enfermedad de la esquizofrenia. Antes del nacimiento, en el seno de la madre y durante el primer año de vida, el cerebro está especialmente sensible. Con la tomografía Kerspin se realizan estudios del cerebro en la vida cotidiana. Con esto se hace posible el reconocimiento de los pacientes antes de morir. Con este método han surgido 3 imágenes particulares pertenecientes al cerebro de una persona sana, de una persona con esquizofrenia y de su hermano, que no obstante no está enfermo. Podemos observar aquí en la parte izquierda el cerebro de una persona controlada. Son imágenes tomadas a través de una tomografía Kerspin. En el medio podemos ver la imagen del cerebro del hermano de un enfermo que no tiene esquizofrenia. A la derecha podemos ver juntas las imágenes de los cerebros de los 2 hermanos, uno de los cuales tiene la enfermedad. Es muy interesante observar cómo los compartimentos del cerebro de los 2 hermanos están llenos de líquido, si los comparamos con el cerebro de la persona controlada. De lo que se puede deducir que el riesgo genético, así como el riesgo potencial de desarrollar esta enfermedad, no significa que en realidad se desarrolle, sino que está también vinculado a cambios en los tejidos del cerebro. No obstante, este riesgo se debe tener en cuenta junto con la influencia de otros factores medioambientales, como por ejemplo las complicaciones en el embarazo y el parto, que en el caso de estas 2 personas de hecho existieron. Aquí se aprecia un incremento acentuado de las alteraciones. El riesgo del nacimiento. En el recorrido a través del canal del parto, el cerebro del bebé está expuesto a una tensión extrema, meramente funcional. En el caso de que exista alguna complicación, el cerebro del bebé puede sufrir algún daño. Un daño que por la predisposición genética de las personas puede desencadenar el desarrollo de la esquizofrenia. Pero también se pueden producir influencias negativas en etapas más tardías de la vida, como puede ser la pubertad, la presión social, malas experiencias, miedo, así como el entorno social, por lo que el trastorno puede tener consecuencias en el cerebro y puede producir manifestaciones agudas de la enfermedad. Donde se fomenta mucha presión, donde cuenta la producción por encima de todas las cosas, donde hay pocas relaciones personales, donde exista la noción de que lo que a mí se me consiente se puede volver a prohibir en ese mismo instante, o donde da igual lo que se haga, todo está mal, donde se presiona psíquicamente para expresarnos de una forma sencilla. Ahí es fácil que exista una predisposición para la enfermedad. Pero ¿cómo se llega a esto? ¿Qué hace el entorno? ¿Cómo afecta el estrés al cerebro, a sus células, a la sinapsis, a los receptores y a los transmisores? Un terreno muy relacionado con la electricidad y la química.
producción de sustancias de esta naturaleza en las áreas medias de los lóbulos de la sien muestran pruebas inequívocas de que pertenecen a los cerebros con trastornos de esquizofrenia y desde hace muchos años producen una incertidumbre considerable. No obstante, en muchos pacientes estas alteraciones son mínimas. Y entonces, ¿por qué se desencadena la enfermedad en realidad? Tiene que haber algunos factores más. Por el momento se cree que lo más importante es la transmisión hereditaria, es decir, los genes. El Instituto de Genética Humana de la Universidad de Bonn. Aquí se afirma que la esquizofrenia es hereditaria. Los genes son los responsables de la enfermedad. El profesor Propping está a la caza del gen de la esquizofrenia. Está convencido de que en algún lugar de nuestro ADN se encuentra dicho gen. Hay que buscarlo. La esquizofrenia tiene componentes genéticos, por lo que los genes juegan un papel determinante en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Con los métodos genéticos nos acercamos a la causa que origina la esquizofrenia. Prácticamente a diario se hacen análisis de sangre donada por los enfermos de esquizofrenia. Las pruebas se analizan genéticamente y se comparan con la analítica de una sangre sana. La sospecha de que debe haber una diferencia entre ellas procede de un antiguo estudio realizado a los familiares de los pacientes. Tenemos que considerar la importancia de otros influjos, factores mentales, psíquicos y sociales, nuestra experiencia estrictamente personal. Por ello deducimos que nuestro cerebro también se altera, como dice el profesor Falcay de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Saarland desde Homburg. Por el contrario, en contradicción a lo que antes se pensaba, en nuestro cerebro durante el transcurso de la vida hay posibilidad de que se produzcan alteraciones. El cerebro humano se desarrolla desde el momento de la fecundación hasta la muerte. A lo largo de este desarrollo se pueden producir lesiones constantes que con el tiempo derivan en la enfermedad de la esquizofrenia. Antes del nacimiento, en el seno de la madre y durante el primer año de vida, el cerebro está especialmente sensible. Con la tomografía Kerspin se realizan estudios del cerebro en la vida cotidiana. Con esto se hace posible el reconocimiento de los pacientes antes de morir. Con este método han surgido 3 imágenes particulares pertenecientes al cerebro de una persona sana, de una persona con esquizofrenia y de su hermano, que no obstante no está enfermo. Podemos observar aquí en la parte izquierda el cerebro de una persona controlada. Son imágenes tomadas a través de una tomografía Kerspin. En el medio podemos ver la imagen del... En 1968 todo cambió. En esta época existía una glorificación de la psiquiatría y de la enfermedad mental, pero de ningún modo se producía en toda la psiquiatría, sino que definía la reforma psiquiátrica que ya se había magnificado. Hoy en día el péndulo se encuentra ligeramente desviado en sentido contrario. Quizá tenga algo que ver en esto que hoy la causa de la esquizofrenia se vuelve a buscar más en el aspecto biológico. El cerebro se encuentra en el núcleo de la investigación, al mismo tiempo que se encuentra una solución a la antigua contradicción entre el origen psíquico-mental y el origen orgánico-biológico de la enfermedad. Como ya se sabe, el cerebro como órgano representa nuestra psique y con la enfermedad se altera. De eso está convencido el profesor Bogertz, de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Magdeburg. Nuestra personalidad está en nuestro cerebro. La esquizofrenia es un trastorno patológico de nuestro cerebro. Podemos encontrar muchos aspectos diferentes de complicados modelos de alteraciones del cerebro. Un cerebro humano reducido por deshidratación conservado en parafina. Los cerebros que aquí se examinan proceden de pacientes esquizofrénicos fallecidos. Se han cortado en pequeñas rodajas para observarlos a través del microscopio. Aproximadamente una tercera parte del cerebro posee diferencias más o menos considerables con respecto a un cerebro no afectado por la esquizofrenia. Se ha demostrado que los familiares directos de los pacientes, es decir, hermanos o hijos, tienen un riesgo aproximado del 10% de desarrollar la esquizofrenia en el transcurso de su vida. Este porcentaje es más considerable que la tasa de enfermedad en cuanto a la densidad de población media, que se encuentra en un 1% aproximadamente. Esta conexión estadística demuestra que con plena seguridad la genética tiene algo que ver y que la transmisión hereditaria juega un papel importante.
tiene que haber un gen que produce la esquizofrenia. No obstante, una vez que esto se ha detectado, es posible la utilización de medicamentos acertados. El profesor Proping es optimista en cuanto a que en poco tiempo se descubrirá su ubicación exacta dentro de la cadena de ADN. La comunidad científica ha aislado diferentes regiones cromosómicas que predisponen a la esquizofrenia, en las que se puede localizar el gen con mayor probabilidad. También existen hipótesis muy concretas que se verificarán y se validarán en un momento determinado. Yo estoy completamente seguro de que estas conexiones se comprobarán en el transcurso de los próximos 3 o 4 años, como muy tarde. Por lo que se puede decir que existe un gen que predispone, o que existe un gen que predispone para la identificación de la esquizofrenia. Y entonces, si desde hace tiempo se sabe que algunas personas que no tienen este gen tienen la enfermedad, aquí tenemos un área muy importante en el lóbulo de la sien, que es fundamental para el control emocional, para la configuración de la memoria y para procesos mentales superiores, como la formación del hipocampo con tejidos no adyacentes. Así parece normal en cuanto al tamaño se refiere. Cuando observamos aquí a un paciente que ha sido diagnosticado con esquizofrenia, podemos apreciar marcadas diferencias. Las áreas están mínimamente trazadas, lo que, según hemos visto antes, se aprecia claramente. Esta formación del hipocampo aquí es muy pequeña, probablemente por causa de un menor desarrollo prenatal. Esta es nuestra interpretación. La corteza cerebral de este lado es considerablemente menor, como se ve aquí, que en la parte análoga opuesta. Por consiguiente, estas áreas, importantes para la interpretación, la memoria, la filtración de las emociones, se reducen de forma acentuada en la estructura y en la función que desempeñan. Con la investigación de Magdeburg, se mide al milímetro el volumen de cavidades del cerebro que se encuentran llenas de líquido. En lugar de masa cerebral aparecen sencillamente agujeros. Como se puede observar, estos agujeros que todo el mundo tiene en los cerebros esquizofrénicos son más grandes que en los cerebros sanos. Estas alteraciones del cerebro que hemos visto aquí, es decir, la dilatación de las cámaras internas del cerebro, que a menudo se apoyan y producen una reducción